bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Odisea. Hoy en particular este vídeo va para mis alumnos de segundo de bachillerato de griego 2 y como les pone en el título, oraciones subordinadas adjetivas. Sí, empezamos con, bueno, más que empezamos, continuamos con la subordinación. Recuerden que habíamos estudiado ya la subordinación sustantiva. Ahora haremos un breve repaso a lo que hemos visto y lo que nos queda por delante de subordinación. Y nada, en este caso, en este vídeo, vamos a dar un pasito más, como decía antes, para hablar de otro tipo de oraciones subordinadas, que son las llamadas adjetivas. Vamos, antes de empezar con la clase, vamos a mostrar dentro de nuestro método, del método Hybris, en nuestro libro, donde podemos encontrar el material al que voy a hacer referencia y con el que vamos a trabajar en los siguientes minutos del vídeo. Así que nada, vamos allá. Pues nada, ya estamos aquí en la pizarra. Y bueno, como podrán observar, lo que vamos a trabajar hoy lo encontramos en el método, en la página 76, página 30 del cuadernillo de gramática, ¿vale? Tanto la 76 como la 77, ¿vale? Bueno, hoy estoy aquí con una nueva innovación, con la pizarra. Y entonces pues vamos a trabajar página 76 y página 77, ¿de acuerdo? Bien, antes de empezar con la explicación propiamente dicha, bueno, forma parte de la explicación, pero aparte de las dos páginas de lo que vamos a ver esta información, les he preparado un pequeño resumen, ¿vale? Y vamos tal vez a empezar por ahí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar definiendo lo que sería una oración subordinada adjetiva, ¿vale? Vamos a empezar por recordar lo que es primero una oración subordinada. Recuerden que denominábamos oración subordinada aquella oración que depende de una oración principal. Recuerden que la oración subordinada va siempre desempeñando una función sintáctica con respecto a la oración principal, ¿de acuerdo? En este caso, al tratarse de una oración subordinada adjetiva, pues la función que va a desempeñar la oración adjetiva será la propia de un adjetivo. Esto es, va a desempeñar una función con respecto a un sustantivo de la oración principal, como si la oración adjetiva fuera un adjetivo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las funciones propias de un adjetivo? Bueno, un adjetivo, ustedes saben que se utiliza pues para calificar a un sustantivo. Y eso, cuando hablamos de función sintáctica, pues lo podemos llamar pues complemento del nombre, adyacente nominal, como quieran, ¿vale? Nosotros en nuestras clases hemos quedado en que lo íbamos a denominar como complemento del nombre, ¿vale? Bien, no confundir obviamente con el complemento del nombre, que es la función del caso genitivo, aunque básicamente es lo mismo. Es decir, la función que va a ser una oración subordinada adjetiva es la misma, vamos a decirlo así, que la que podría ser un complemento del nombre o podría ser un adjetivo normal y corriente. Es decir, una palabra en genitivo, un adjetivo y una oración adjetiva, subordinada adjetiva, básicamente hacen la misma función. Fíjense, tres formas distintas de expresar lo mismo que tiene el griego, ¿de acuerdo? Vale, dentro de las oraciones adjetivas vamos a distinguir dos tipos, ¿vale? Unas que son con las que vamos a empezar hoy, que son las oraciones de relativo, y otras que son las de participio concertado, que las veremos en el tema siguiente, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forman estas oraciones o cómo las identificamos? Muy sencillo, pues las de relativo, que es donde nos vamos a centrar hoy, pues las vamos
a diferenciar, las vamos a ver, encontrarlas en un texto, porque hay una palabrita, que es el pronombre relativo, ¿vale? Que nos va a decir, nos va a señalar que ahí hay una oración subordinada, adjetiva, de relativo. ¿De acuerdo? Bien, les he puesto aquí en el esquema, tienen cuál es el pronombre relativo, ahora veremos la declinación también. Bueno, en realidad la van a hacer ustedes con unas indicaciones que yo les voy a dar, ¿de acuerdo? Bueno, el pronombre relativo es jos, je, jo. ¿Les suena algo eso de jos, je, jo? ¿A otra categoría gramatical que ya hemos estudiado? Ahora lo veremos. Bueno, y luego el otro grupo que tenemos de oraciones adjetivas, de oraciones subordinadas adjetivas, para abreviar voy a llamar las oraciones adjetivas, ¿de acuerdo? Y cuando empecemos con las de relativo, voy a llamarlas de relativo, para no estar oración subordinada adjetiva de relativo, ¿vale? Entonces voy a abreviar, ¿vale? Cuando diga oraciones de relativo, sepan que estoy diciendo oración subordinada adjetiva de relativo, ¿de acuerdo? Vale. Y las de participio concertado, que ya las veremos, pues la manera que tendremos de identificarlas, pues será a través del participio, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a pasar entonces a decir un par de cositas con respecto a las oraciones de relativo, ¿vale? Bien, ¿cómo definiríamos a las oraciones de relativo? Ya saben, oración subordinada adjetiva de relativo, ¿vale? Bueno, como les pone ahí, la oración de relativo se identifica porque se relaciona con un sustantivo de la oración principal, que vamos a llamar antecedente a ese sustantivo, a través de un pronombre, ¿de acuerdo? Es decir, una oración de relativo será una oración adjetiva que indica una cualidad, por decirlo así, de un sustantivo que está en la oración principal, ese sustantivo lo llamamos antecedente, y que lo hace a través del pronombre relativo, igual que en castellano tenemos el pronombre que, ¿vale? El que relativo, en griego, como vamos a ver ahora, tienen una categoría gramatical que se declina, es una categoría variable, por lo tanto tendrá caso, género y número, ¿de acuerdo? Eso lo veremos ahora. Como les pone ahí en la declinación, yo les doy la teoría y luego ustedes van a hacer la práctica, ¿vale? En el libro, ahora lo veremos. Dice, el pronombre relativo se declina a partir de las formas del artículo determinado. ¿Se acuerdan ese jos, je, jo que vimos antes? Jos, je, jo. Ya iba la cantinela del jos, je, jo. Ya no les recordaba un poquito al jo, je, to, el artículo determinado. Vale. Pues da la casualidad de que el pronombre relativo se forma a partir del artículo determinado, ¿vale? Y es muy sencillito, solo hay que seguir estos tres pasos. Primero, a la forma de nominativo singular masculino, me faltó por poner aquí el nominativo singular masculino, me falta masculino aquí, disculpen, lo arreglaré para colgarlo con el material. Pues a la forma de nominativo singular masculino se le añade una sigma, ¿vale? Es decir, ajo, ¿lo ven aquí? Ajo. Vamos a utilizar, que para eso están los lápices. A la forma jo le añado la sigma, ¿vale? Ya tengo el nominativo singular, ¿vale? ¡Ah! Maestro, no raye la pizarra. Bueno, menos mal que tenemos borrador. Vale, vamos a encogerle un fiquito y con eso nos ahorramos estas cosillas. Vale, ahí. ¿De acuerdo? Vale. Luego dice, quitando la tau a las formas que la tengan. Es decir, las formas del determinante artículo, del artículo determinado que tienen tau, simplemente se las quitamos, ¿vale? Como por ejemplo tenemos aquí la forma del neutro, ¿vale? Aquí la forma del neutro, ¿recuerdan? El neutro era to, ¿vale? Pues lo que hacemos a to le quitamos la tau, ¿vale? G se quedaría igual, la forma de femenino, ¿lo ven? No hay que hacerle nada, ¿vale? Lo único que sí hay que tener en cuenta es la acentuación, que es lo que les pone aquí debajo en la tercera norma.
dice, se añade espíritu áspero a todas las formas. Es decir, todas las formas, le quitamos la tau y le ponemos un espíritu áspero. Y luego aquí en el asterisco este, aquí debajo le dice, las formas de nominativo y acusativo llevan acento agudo. Y las formas de genitivo y dativo llevan acento circunflejo. ¿Vale? Por eso es que tienen aquí jos con acento agudo, ge con acento agudo y jo con acento agudo, ¿no? Porque son las formas de nominativo. ¿Vale? Bueno, pues tengan en cuenta esta norma para formar ustedes el pronombre, que me lo van a hacer aquí debajo. ¿Vale? Vamos aquí a la pizarra. ¿Vale? Pues aquí me forman. ¿Vale? Sería, hemos dicho, jos, ¿no? Jos. Todas llevan espíritu áspero y acento agudo, nominativo y acusativo, ¿vale? Estas llevan acento agudo. Y estas dos formas, tanto de singular como de plural, llevan circunflejo, ¿cierto? Circunflejo. ¿Vale? Recuerden que el acento circunflejo, que se pone así, que es como una gaviota, ¿de acuerdo? Pues tenemos entonces jos, ge, acento agudo. Y a la forma to le quitamos la tau y le ponemos y el acento agudo. ¿Cómo serían las formas de acusativo? Bueno, las originales son ton, ten, to, ¿verdad? Bueno, pues lo que hacemos, que nos acaba de decir la norma, quitamos la tau, ¿vale? Quitamos la tau. ¿Vale? Quitamos la tau y le ponemos el acento agudo, porque es acusativo, ¿vale? Lo pusimos aquí, y el espíritu áspero, gen, jo, ¿vale? Y nos queda jon, gen, jo, ¿lo ven? Recuerden que en las formas neutras, nominativo y acusativo, siempre igual. ¿De acuerdo? Pues en el resto de formas del artículo, del pronombre, me lo hacen como les acabo de explicar. Artículo, le quitan la tau, le ponen lo que corresponde. ¿Vale? Muy bien. Eso sería la parte, digamos, morfológica, ¿no? La morfología, parte del pronombre. ¿Vale? Me rellenan el cuadro y ya está. ¿Vale? Sacan una fotografía, una foto del libro y me la mandan junto con las actividades que les voy a mandar cuando terminemos, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces ahora a pasar a la parte de la sintaxis, ¿vale? Antes de empezar con la sintaxis vamos a recordar un poquito, que se lo dije antes, las oraciones de relativo dentro de ese amplio espectro de las oraciones subordinadas, ¿dónde las situaríamos? ¿Vale? Y por eso vamos a hacer un pequeño repasito, ¿vale? Si les parece, vamos a repasar un poco el tema de las oraciones subordinadas, ¿vale? Vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora y lo que nos queda por delante, ¿vale? Bien, recuerden que las oraciones subordinadas ya las hemos definido, ¿vale? Una oración subordinada es aquella que desempeña una función con respecto a la oración principal, ¿vale? Eso es lo que significa subordinado, ¿vale? Un subordinado es alguien, si lo utilizáramos en otro contexto, una persona, por ejemplo, subordinada a alguien que depende de otra persona, es decir, que realiza una función para esa persona, ¿de acuerdo? Pues en el caso de la sintaxis, cuando hablamos de lengua, pues exactamente igual. La oración subordinada desempeña una función a otra persona más importante, como si dijéramos, y esa persona más importante se llama oración principal, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de oraciones subordinadas hay? Bueno, cuando empezamos con la subordinación yo les anticipé que había tres tipos, ¿recuerdan? Vamos a utilizar colores diferentes. Vamos a borrar aquí. Dijimos que estaban, por un lado, las sustantivas, ¿vale? Recuerden que las sustantivas eran aquellos tipos de oraciones que desempeñaban las funciones propias de un sustantivo, ¿vale? Que básicamente nosotros dijimos que se limitaban a dos, que son
las correspondientes con lo que se llaman los casos rectos, ¿vale? Sujeto y complemento directo, ¿vale? Es decir, toda oración sustantiva va a desempeñar siempre la función o bien de sujeto o bien de complemento directo, ¿vale? Nosotros vimos que había dos tipos dentro de las sustantivas. Estaban aquellas que empezaban con un subordinante, es decir, que se unía a la oración principal, no unir, porque unir más bien es un nexo. Yo prefiero llamarlo, en vez de nexo, yo lo llamo subordinante, es decir, que subordina, es decir, hay una palabra, que suele ser lo que normalmente llamamos una conjunción, que actúa como subordinante, ¿vale? Recuerden que vimos dos tipos. Vimos hoti, ¿recuerdan? Vimos hoti y vimos hos, ¿vale? Bien, estas oraciones, claro, ¿qué función desempeñan? ¿Pueden desempeñar sujeto y complemento directo? No. Las de hoti, recuerde, siempre eran complemento directo. Iba a poner la palabra sujeto, ya me salía así ya de maquinal, ¿no? Las de hoti, recuerden, eran siempre completivas, ¿vale? De complemento directo, ¿vale? Recuerden que se traducía, tanto el hoti como el hos, se traducía como que, ¿vale? Es decir, una vez que analizamos la frase, la íbamos a traducir, ¿vale? Traducíamos la oración subordinada después del verbo principal y ese hoti o ese hos lo traducíamos por un que, ¿vale? Bien, ese era un grupo que ya vimos. Y luego, por otro lado, teníamos las oraciones de subordinadas, sustantivas, de infinitivo, ¿vale? Dentro de este grupo, bueno, estas se llamaban así porque la palabra que las define, es decir, que las diferencia, es un infinitivo, es decir, el núcleo verbal de esa oración subordinada sustantiva era un verbo que estaba en infinitivo, ¿vale? Vimos las terminaciones, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan las terminaciones del infinitivo? Había dos básicas, que eran la en ein, ¿no? La forma activa, y en estai, la forma medio pasiva, ¿vale? ¿Vale? Bien, es la manera de identificar el infinitivo, ¿vale? Bueno, dentro de las oraciones de infinitivo había dos tipos, si ustedes se acuerdan, que eran las concertadas. No nos vamos a parar ahora demasiado. Vale, concertadas, básicamente recuerden que las concertadas eran aquellas que no tenían sujeto propio, y por otro lado estaban las no concertadas, ¿vale? Las no concertadas, podríamos decir de sujeto propio, ¿vale? La manera que tenían de diferenciarse unas de otras es que las que de sujeto propio, normalmente, las no concertadas, pues ese sujeto iba en acusativo, ¿se acuerdan? El sujeto en acusativo. Sujeto en acusativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Este tipo, recuerden, las de subordinadas, sustantivas, de infinitivo, ¿vale? Como subordinadas, ¿qué función podían desempeñar? Pues cualquiera de las dos podían ser o bien sujeto o bien complemento directo. ¿Cómo las diferenciábamos? Pues muy fácil, analizando la oración principal, ¿vale? Si en la oración principal había sujeto, pues entonces... No, perdón. Es por el... Si había sujeto, obviamente. Complemento directo. Lo que tenemos que... Ay, Dios. Lo que tenemos que tachar es el sujeto, ¿vale? Si en la oración principal ya tenía un sujeto, ¿vale? Por lo tanto, la oración de infinitivo era complemento directo. Y al revés, ¿vale? No nos vamos a parar ahora, pues nos vamos a estar repasando. Ya lo repasamos en su momento y subiremos un vídeo también explicando lo de las oraciones subordinadas sustantivas, ¿vale? Bien, esto es lo que hemos estudiado hasta ahora, básicamente, ¿vale? Es lo que nos ha dado tiempo. El método nuestro es así y es lo que nos ha dado tiempo de ver hasta ahora, ¿vale? Con el tema del COVID-19, pues la cosa se ha ralentizado mucho más. De hecho, según la normativa, yo no tendría que estar dando clases de más, ¿vale? Yo simplemente estoy subiendo un vídeo, ¿vale? Para que mis alumnos, los que quieran, lo
lo puedan seguir, y si quieren hacer alguna actividad y practicar, pues también. No creo que haya nada de malo en aprender más cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no se las voy a evaluar porque, como ustedes ya saben, y hay un vídeo en el canal que lo explica, ya ustedes están evaluados, ¿no? En la segunda evaluación. Así que nada, no creo que haya nada de malo en aprender, en conocer. Así que yo sigo con mis clases, ¿de acuerdo? Y si no, que me manden la Guardia Civil. En fin, ¿qué seguimos? Bueno, ahora daríamos el segundo paso dentro de las subordinadas, que serían las adjetivas, ¿vale? Subordinadas adjetivas, que son las que vamos a empezar a ver hoy, ¿de acuerdo? Serían las adjetivas. ¿Vale? Dentro de las adjetivas, bueno, subordinada desempeña una función, adjetiva, pues una función propia del adjetivo, que es complemento del nombre, ¿vale? Quien lo quiere llamar adyacente nominal, pero recuerden que nosotros la llamamos de complemento del nombre, ¿de acuerdo? Vale. Dijimos que había dos tipos, ¿vale? Vale. Me está yendo un poquito esto por un lado. Va a chocar con la sustantiva. Bueno, dijimos que había dos tipos, ¿no? Teníamos las de relativo, vamos a llamarlas así, ¿vale? Que se diferencian, como dijimos, por el pronombre, ¿vale? Jos, que, hijo, ¿vale? Por el pronombre relativo, que la declinación pues la tienen aquí arriba. Bueno, no, aquí arriba no, aquí al lado, ¿vale? Está aquí al lado, ¿vale? Me la hace y pues ya verían, ¿no? Es decir, es una palabra variable, una categoría gramatical variable que como tal pues tiene 3 morfemas flexivos, casos, género y número, etcétera, ¿vale? Ya eso lo saben ustedes, ¿vale? Y luego, por otro lado, estarían las de participio. Participio concertado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya lo estudiaremos en otro vídeo, lo diremos, ¿vale? Son oraciones que en este caso, para identificarlas, nos va a aparecer un participio en la oración subordinada, que va a ser como si fuera el núcleo verbal, ¿vale? Y es un verbo que está en la forma de participio, que ya explicaremos cómo es. Veremos que los participios son como los adjetivos, ¿vale? Que se declinan, ¿vale? Entonces, oración subordinada adjetiva de relativo, pues una oración que desempeña la función de un adjetivo de complemento del nombre y que se identifica por el pronombre de relativo, ¿vale? Recuerden que se traduce básicamente por qué. ¿Vale? Básicamente, qué, quién, cuál, cuyo, bueno, dependiendo del contexto, ¿vale? Pero básicamente qué, ¿vale? Como el que es español. Y luego las de participio concertada, pues tienen un participio, ¿vale? Un participio que va concertando con ese, recuerden, con ese sustantivo, recuerden, que llamábamos antecedente, ¿vale? Antecedente. Vale, ahora veremos en el caso del pronombre relativo cómo es esa concordancia, ¿vale? Veremos que en el caso del participio es una concordancia plena y en el caso del relativo pues una concordancia parcial, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Bueno, y luego nos quedaría un tipo que subiremos también en otro vídeo. Vamos a un poquito más, que serían las de adverbiales. Uy. Vale, las adverbiales. ¿Qué significa oración subordinada adverbial? Pues es una oración subordinada, pues que desempeña una función, y esa función es la propia de un adverbio. ¿Cuáles son las funciones de los adverbios? Pues complementos circunstanciales, ¿vale? Funciona pues como un adverbio de tiempo, como un adverbio de modo, como un adverbio de lugar, ¿vale? Es como si fuera un complemento circunstancial, pero hecho con una oración. Y aquí básicamente hay distintos tipos, pero de los que nosotros vamos a estudiar tendríamos con un adverbio subordinante, ¿vale? Es igual que si fueran las de sustantivas, ¿vale? Pero como un adverbio en este caso sería un adverbio
subordinante. Hay de distintos tipos. Si pues, la subordinada de tiempo con un adverbio subordinante de tiempo, las de lugar y así el resto, ¿vale? Y luego el otro grupo que hay son las denominadas de participio no concertado, ¿vale? Participio no concertado, que al igual que las adjetivas, ¿vale?, se forman con el mismo participio, ¿vale? Con el mismo participio, solo que en este caso vamos a ver que ese participio, a diferencia del de las adjetivas, no va concertando con ningún sustantivo, sino que crea un tipo de construcción que también se conoce con el nombre de participio absoluto. Participio absoluto, ¿vale? Participio absoluto. Que en el caso del griego, ¿vale?, ese participio va siempre en genitivo, ¿vale? Por eso se las llama también de genitivo absoluto, ¿vale? Igual que en latín tienen ustedes las de ablativo absoluto, ¿vale? Exactamente lo mismo, solo que el griego no tiene ablativo, como ustedes ya saben, y esa función pues se las arroga el genitivo griego, ¿de acuerdo? Vale, pero estas ya las estudiaremos, ¿vale? Esto está por ver, ¿vale? Y esto también está por ver, ¿vale? Y nos vamos a centrar hoy en esto, ¿de acuerdo? Oraciones de relativo. Así que venga, vamos. Nos venimos... ¡Ah! Vale, nos venimos aquí a la página 77. Bueno, aquí en la página 77 les explica un poquito cómo identificar, analizar y traducir una oración de relativo. Vale, yo voy a utilizar, que ya la tengo aquí preparadita, voy a utilizar la oración que tenemos aquí. Vamos a hacerlo de manera práctica, ¿de acuerdo? Porque cuando ustedes se encuentren con un texto, ¿vale?, pues lo que nos interesa es lo práctico, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venga, vamos a seguir los pasos, ¿vale?, que haríamos normalmente para analizar y traducir una oración cualquiera, ¿vale? Una oración cualquiera. Bueno, ustedes saben que lo primero es delimitar las oraciones, ¿vale? El periodo sintáctico. Bueno, esto es un único periodo sintáctico porque no hay pausa fuerte. Tenemos algún vídeo en el canal donde explicamos un poquito a nivel sencillo cómo identificar las oraciones. Esto sería una oración, único periodo sintáctico, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene pausa fuerte, ¿vale? No tiene pausa fuerte, por lo tanto, bueno, sí la tendría aquí el punto. Perdón. Pasa que yo no se lo puse. Imagínense, el puntito iría aquí, ¿vale? Aquí terminaría, ¿vale?, la oración, ¿vale? Una única oración, un único periodo sintáctico, ¿vale? Bien. Pero los periodos sintácticos, ¿verdad? Los periodos sintácticos pues pueden ser, como ustedes ya saben, simples o compuestos. Simples cuando tiene un único núcleo verbal y compuestos cuando tiene dos núcleos verbales. Entonces, obviamente, si estamos analizando y traduciendo oraciones subordinadas, adjetivas de relativo, que es el ejemplo, yo aquí no los voy a engañar, ¿vale? Pues tiene que haber como mínimo dos, una oración principal y una oración subordinada, ¿verdad? Vale, pues nada, vamos a ver si es verdad. Vamos a buscar los verbos entonces, tiene que haber como mínimo dos. Bueno, aplicamos orden de palabras y debe haber uno al final. Sting, efectivamente, que ya lo conocemos. Un viejo amigo que nos acompaña desde el curso pasado. ¿Vale? El verbo imi, verbo ser. ¿Vale? Y luego vamos a tratar de buscar otro. ¿Vale? Pues nada, vamos a ver por aquí. Jofilos. Esto es un artículo, nada. Mira, este es el pronombre relativo, ¿no? Que estaría relacionado con el artículo Tom, ¿verdad? Sí, Tom, le quitamos la tau que dijimos antes, ¿no? Y nos queda Home. ¿Lo ven? Estergo. Vaya, fíjense lo que hay aquí. Un omega. Voy a poner el rotulador. Estergo. Un omega. Un omega aquí, ¿qué significa? Que es un verbo como una casa. Vale, pues entonces un verbo. Pues ya tenemos uno. Y
y ya tenemos otro, ¿vale? Pues ahí tenemos los dos verbos ya. Ahora lo que tenemos que hacer es delimitar la oración de relativo. Bueno, estoy anticipando, delimitar las dos oraciones. Si ustedes se fijan, y esta es una de las características de la oración de relativo, de la oración subordinada, recuerden, la oración subordinada, adjetiva de relativo, ¿vale? La vamos a llevar de relativo para abreviar, ¿vale? Una de las características, si ustedes lo ven, es la puntuación. Si ustedes se fijan, tienen aquí una comita y aquí otra comita, ¿vale? Normalmente la oración subordinada de relativo, ¿vale? La oración, eso es lo que ustedes me tienen que poner aquí. Voy a hacer un poquito más pequeño el puntito. Oración subordinada sustantiva. Ay, sustantiva, perdón. Disculpen el lapsus. Adjetiva. Están diciendo ustedes, ¿a dónde va este hombre? Adjetiva de relativo. Vale. Luego, en el análisis que nosotros hacemos, bueno, el análisis lo estamos haciendo ahora, en el comentario sintáctico que hacemos siempre nosotros después, pues tendríamos que decir eso, ¿no? Que hay una oración principal y dependiendo de esa oración principal estaría una oración subordinada, adjetiva de relativo, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces una de las características que tenemos que dar las gracias al Renacimiento, gracias a la imprenta y gracias a la nueva edición de textos, a la introducción de los signos de puntuación, porque recuerden que los griegos de la antigüedad no tenían esa facilidad en los textos. Recuerden que los textos griegos originales iban todos en mayúscula y sin signos de puntuación. Así que ustedes están jugando con ventaja con respecto a un alumno griego de hace más de 20 siglos, así que no sé qué. ¿Vale? Aquí tienen algo que les dice de dónde está la oración de relativo, ¿vale? Entre comas, ¿vale? Y además tienen aquí el pronombre, ¿vale? El pronombre al inicio, ¿vale? Siempre, entonces vamos a tener siempre ese esquemita, ¿vale? Entre comas, pronombre relativo al principio, verbo al final, ¿vale? Yo les he puesto aquí una oración lo más sencilla posible, luego vamos a ver en un texto que se complica un poquito más y entre el pronombre relativo y el verbo pues puede haber otros complementos, ¿de acuerdo? Bien, hemos dicho que por lo tanto aquí ya tendríamos lo que sería la oración de... vamos a destacarla. Vale, esta sería la oración subordinada relativa. Y todo lo que queda alrededor, ¿verdad?, sería la oración principal, ¿verdad? Ofilos, pater estim, ¿vale? ¿De acuerdo? Sería la OP, como le llamamos nosotros, oración principal, y este trozo por aquí, la otra oración principal. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces ahora ya hemos hecho esa división, ya tenemos dos periodos simples, y ahora lo que tenemos que hacer es analizarlo independientemente el uno del otro. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la principal. Venga. Tenemos, la principal es Hofilos, pater estim. ¿Vale? Bueno, analizamos Hofilos. Recuerden los sintagmas con artículo, analizamos el artículo, nos olvidamos de lo que está al lado. Esto es un pringao, el que va al lado del artículo es un pringao, porque depende del artículo. Vale, el artículo ya nos enseña el carnet del nota, así que no hace falta, ¿vale? No hace falta pedir la identificación porque ya el artículo se encarga de eso. Entonces ponemos que es nominativo singular masculino, ¿vale? ¿De acuerdo? Como es nominativo, tiene artículo y está al principio de la frase, ¿qué función tendrá? Pues eso, sujeto. Este sería el sujeto, ¿vale? Bien, brincamos de aquí para acá. Esa es la raya. Adiós. Aquí, vale. Damos un brinco de la OP a la otra parte de la OP, ¿vale? Y analizamos pater. Bueno, la palabra pater todavía no la hemos estudiado, es un tema en líquida la tercera, pero el enunciado es pater patros, con lo cual pater, ¿qué será? Pues nominativo.
Además tenemos ahí al lado el verbo sting. ¿En qué caso va a estar? ¿En qué caso va a estar? Si es una oración copulativa, ¿verdad? Vale. Pues tenemos el nominativo, ¿vale? Recuerden, el caso importante para la función. Caso para la función. El número para la traducción. Que lo hemos dicho en el vídeo de nivel 1 del canon de Atenea. Vale, para la traducción. ¿Por qué? Porque si esta palabra está en singular, luego cuando yo la vaya a traducir, la tengo que traducir como singular. ¿Vale? Y esto para la función, porque dependiendo del caso me dice la función que tiene la palabra. ¿Vale? Pues aquí igual, ¿de acuerdo? Y luego el género, dijimos que era una cosa accesoria. Bueno, no accesoria, no le vamos a quitar el mérito al género de las palabras griegas, sino que desde el punto de vista de... Bueno, la verdad que el género ahora vamos a descubrir que es importante. Es importante para ver la compañía del relativo. Pero normalmente, y me refiero a la traducción, recuerden que el género es irrelevante porque muchas palabras que tienen género masculino luego al traducirlas al español las traducimos con una palabra que es femenina y viceversa, ¿vale? Incluso hay palabras neutras que en español no hay palabras neutras, con lo cual el género no es tan importante, ¿vale? Bien. Dicho el lapsus, dicho el interín seguimos. Y luego tendríamos aquí el verbo, que recuerden hay que analizarlo, tercera, ¿no? Del singular, es un presente de indicativo de la voz activa. ¿Vale? Bueno, nos quedó de aquí este nominativo, ya tenemos aquí un sujeto con artículo, un verbo copulativo que va a ser, pues eso, atributo. ¿Vale? Vale, ya tendríamos analizado la oración principal. Y ahora nos vamos a la oración subordinada. ¿Vale? Bien. Empezamos analizando el pronombre, ¿vale? Este sería el pronombre relativo. Vamos a ponerlo aquí. Pronombre relativo. Y como vimos antes en la declinación, ¿vale? Tiene un caso, género y número. Bien, si en algún momento, recuerden, si en algún momento ustedes se despistan de, ¿qué puede ser? Recuerden que viene del artículo, le ponen una tau delante, ¿vale? Y es el artículo. Por lo tanto, ¿qué sería? Pues acusativo, singular, masculino, ¿vale? Y luego aquí tendríamos el verbo, que al ser en omega, ¿qué persona es? Pues primera, el singular, presente, ¿no? Estergo, no tiene nada. Recuerden que el presente es el tiempo no marcado, ¿vale? El purito y simple. Raíz más desinencia primaria, ¿vale? Es el tiempo no marcado. El más sencillito de todo. Presente, indicativo de la voz activa, porque la omega es de voz activa, ¿vale? Bueno. Bien, como hemos puesto aquí, que es acusativo, ¿qué función tendrá? Pues complemento directo. Y aquí llegamos al tema que decíamos, de la relación entre el pronombre relativo y ese sustantivo de la oración principal del que va dependiendo, que nosotros llamamos antecedente. Si ustedes se fijan aquí, hay una cierta unión. Hay como, ustedes saben que normalmente en un sintagma nominal, cualquiera, ¿vale? Tenemos pues un artículo, podemos tener un artículo, por ejemplo, vamos a quitar esto, ¿vale? Podemos tener un artículo o no, esto es accesorio, ¿vale? Sintagma nominal puede tener un sustantivo, ¿vale? Normalmente sí, sintagma nominal, ¿vale? Y a lo mejor puede tener también un adjetivo, ¿vale? Luego puede haber sintagmas nominales combinando todo esto que ustedes quieran. Pero supongamos, ¿no?
que un sintagma nominal en griego, estamos hablando del griego, ¿vale? Todas estas palabras tienen que estar en el mismo caso, género, y número, ¿vale? Todas estas palabras deberían estar en el mismo caso, género y número, para formar parte del sintagma nominal. Si el sustantivo está en caso acusativo, por ejemplo, y el número también, singular, masculino, el artículo tiene que estar en lo mismo y el adjetivo tiene que estar en lo mismo, ¿vale? O cualquier combinación que ustedes hagan aquí. El sintagma nominal siempre tiene que tener el mismo caso, género y número, ¿vale? Lo vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En el sujeto, el artículo y el sustantivo están en el mismo caso, género y número. Por lo tanto, entendemos que si la oración de relativo es una oración adjetiva, ¿vale? Esto que tenemos aquí, ¿vale? Esto que tenemos aquí, este adjetivo, que vendría a ser igual a la oración de relativo, debería estar en el mismo caso, género y número, que el sustantivo antecedente. Pero si venimos aquí, ¿qué pasa? Pues que, efectivamente, el número y el género son iguales, ¿vale? El número y el género son iguales. ¿Lo ven? Singular masculino. Pero el caso no. El caso no es igual. El caso no es igual. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Es por el morfema flexivo de caso. Porque aquí tiene que estar aquí tiene que estar en nominativo, porque la palabra es sujeto. Y aquí tiene que estar en acusativo, porque la función que desempeña en la oración de relativo el pronombre es de complemento directo, como hemos analizado. ¿Lo entiende? Entonces la norma dice que el pronombre de relativo debe concertar con su antecedente, es decir, Jon tiene que concertar con filos obligatoriamente en género y en número. Y ocasionalmente, en caso, podría ocurrir que a lo mejor aquí este pronombre relativo estuviera en nominativo. En ese caso concertaría también, pero no por una concordancia, ¿vale? De oración subordinada, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues nada, que quede eso claro. Bien, y ahora nos quedaría lo que sería vamos a borrar aquí la pizarra. Nos quedaría la traducción, ¿de acuerdo? Bien, como hemos dicho que la estructura de la oración de relativo es como si fuera la de un adjetivo, es decir, bueno, es lo que borramos ahora aquí abajo, ¿no? Lo del sintagma nominal, ¿de acuerdo? Sintagma nominal, sustantivo, adjetivo, ¿vale? Y este adjetivo, pues aquí ponemos la oración de relativo, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Bueno, cuando nosotros traducimos un sintagma nominal, traducimos el sustantivo y al ladito el adjetivo que va diciendo la cualidad de ese sustantivo, ¿verdad? Pues aquí hay que hacer igual, ¿de acuerdo? Tenemos que traducir la oración de relativo inmediatamente después que su antecedente, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el esquema de traducción? Vale, supongamos que la oración de relativo es un sintagma. Pues tendríamos que analizar primero traducir primero el sujeto. Recuerden el esquema. Orden de palabras. Orden de palabras griego. Sujeto. Complemento. Verbo. ¿Vale? Orden de palabras en el español. Sujeto, verbo y complemento. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de traducir yo no puedo traducir como el esquema está aquí arriba, porque yo no soy un griego, yo soy un español. ¿Vale? Y como soy español tengo que seguir este esquema. Entonces lo primero que tengo que traducir, el sujeto. Pues me vengo aquí, traduzco el sujeto. Pero acabo de decir que la oración de relativo, ¿vale? Es un adyacente, un complemento del nombre del sustantivo este que tenemos aquí, del sujeto, ¿vale? Por lo tanto, la tengo que traducir en segundo lugar, ¿vale? Segundo lugar.
Vale, ya entonces traducido el sujeto con su antecedente, con su adyacente, con su complemento del nombre. Ahora, ¿qué vendría según este esquema? El verbo. Pues ahora, en tercer lugar, traduzco el verbo. Vale. Y luego, en último lugar, el tema que me queda sería el complemento. Recuerden que aquí la palabra complemento es igual a cualquier tipo de complemento. Vale, en este caso es un atributo. Puede ser un complemento directo, indirecto, lo que sea. Vale, da igual. Vale. Respeten siempre este esquema y no se van a equivocar a la hora de traducir, al menos al nivel que nosotros traducimos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería entonces la traducción? Pues señores, la traducción me la van a hacer ustedes. ¿De acuerdo? La traducción me la van a hacer ustedes porque está... Vamos a empequeñecer esto. ¡Qué chiquito quedó eso ahora! Vale. Porque está aquí en las actividades que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Dice... La primera pregunta me la van a hacer. Traduce la oración del ejemplo anterior, ¿vale? Que es esta de aquí. Esta que acabo de hacer yo ahí. Pues con las instrucciones que les acabo de dar, ¿vale? Me la analizan, ¿de acuerdo? Y luego me van a hacer... vale, el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2 no me lo hagan. No me hagan el 2. Vale, vamos a hacerlo todo de golpe. Me van a coger la fábula de que está aquí arriba. Vale. Dice el ejercicio, se analiza sintácticamente y traduce la fábula. Vale. Vámonos aquí arriba, a la página anterior. Vale. Esta fábula que tenemos aquí. Vale. Corax Callaspis. Vale. El cuervo y la serpiente. ¿De acuerdo? Me lo analizan y me lo traducen. ¿De acuerdo? Ahí tienen un par de oraciones un par de oraciones de relativo, ¿de acuerdo? Recuerden lo que dijimos aquí, ¿vale? Y nada, me hacen entonces esos dos ejercicios, ¿vale? Me hacen la traducción para que practiquen. Me hacen la traducción de la oración esta del ejemplo. Y luego me hacen el análisis morfológico y sintáctico de esta fábula de Esopo, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, esto era la actividad de hoy. Vamos a darle tiempo para que trabajen con calma. Vamos a darles esta semana y si necesitan un poquito más de tiempo, pues también, ¿vale? Y si tienen cualquier duda, ¿vale? Pues me la hacen llegar. Recuerden que para el tema del vocabulario, ustedes tienen el diccionario que se llevaron del centro, del instituto, ¿vale? Pueden trabajar con él. Y también luego recuerden, tienen los diccionarios online. Tienen también el PDF del diccionario de clase. Tienen un PDF también colgado en la carpeta de Drive. O sea que por falta de diccionarios no es. ¿De acuerdo? Así que nada, me despido ya de ustedes. Y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que vaya todo bien. Sean prudentes. Trabajen de manera ordenada y relajada. Recuerden que hay otras materias que no son el griego, ¿vale? Así que vayan compaginando todo y ya les digo. Esta sería la actividad de esta semana, pero tienen más tiempo si lo desean porque es un texto y a lo mejor encuentran un poquito más de complicación. Lo van haciendo poquito a poco, ¿vale? Y las dudas que tengan también me las pueden preguntar, ¿de acuerdo? Pues nada, nos despedimos hasta un próximo vídeo. Y nada, recuerden, quédense en el chozo. Hasta la próxima, chao.